Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y comenzamos nuestro repaso semanal sobre la evolución de los blue chips y el IBEX 35. En esta semana hemos vivido una situación bastante trágica. Entre los problemas sin resolver en Italia, ya sabéis todos ese problemón en el que se encuentra con los presupuestos generales, la deuda pública que nuevamente han vuelto a provocar un cierto tsunami de incertidumbre entre los inversores no solamente italianos sino también del resto de Europa. Es una situación que pone contra la espada y la pared a Bruselas. Y si no queríamos suficiente ya emoción con Italia, que a fin de cuentas, como ya vengo comentando en los diferentes vídeos, tanto de Blue Chip como del IBEX 35, más en la crónica de mercados, el rebote que tuvimos en Europa fue provocado por Italia y en concreto por el sector financiero. Hay que tenerlo en cuenta. Ya se comentó en su momento y lo dije por activa y por pasiva. Estamos ante un rebote, pero ya está. Hace falta mucho más, sobre todo en los índices del sur de Europa. Sobre todo en los índices del sur de Europa. Aunque también Alemania, para ser del centro de Europa, tiene bastantes problemas, ¿no? Y más problemas que se le pueden venir encima en los próximos días. Pero de eso ya hablaré en el vídeo sobre los principales índices bursátiles. Esta semana hemos tenido que de nuestros 5 blue chips del IBEX 35, dos han cerrado en positivo. Sí, increíble. Dos en positivo, ¿no? Dos en positivo. Y tenemos al IBEX que finalmente se ha desplomado esta semana perdiendo un 3,80%. Muy en línea con lo que se estaba viendo en el resto de Europa, aunque hay que reconocer que hoy viernes, ha sido el farolillo europeo, ha sido el índice más bajista de Europa, en una jornada en la cual sí que hemos visto algunos índices europeos cerrar en positivo. Por ejemplo, el PSI 20 portugués ha cerrado en positivo. No obstante, quizás digamos que para mí lo que de momento, en este momento son las 6 menos 10 hora española, lo que más me llama la atención es cómo está evolucionando Wall Street. Wall Street está en positivo, con un Dow Jones subiendo por encima del 0,80%, tenemos a Standard Poor's subiendo más de un 1,20% y tenemos al Nasdaq 100 subiendo más de un 2%. Con lo cual, se están recuperando bastante de mínimo. Lo importante es ver el cierre, ¿no? El cierre de la jornada de hoy y que además es el cierre semanal y que es muy importante, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar de lleno en el IBEX 35 y vamos a ver. Yo, la verdad es que siempre, se escucha siempre, historias, ¿no? Cuando llega situaciones, por ejemplo, como el IBEX 35 que lleva 3 semanas bajistas, aparecen de pronto, ya de la semana pasada aparecieron, hace 2 semanas estaban bastante controladillos los bajistas, ¿no? Bueno, los que iban pregonando las caídas, entre ellos yo, pero yo al fin de cuentas no puedo escaquearme, ¿no? No me queda otro remedio, no puedo tirar la piedra y esconderla el brazo, porque semana tras semana tengo que dar mi visión sobre los blue chips y sobre el IBEX 35, lo mismo que el resto de índices. Otros se pueden escaquear, ¿no? Si se equivocan, esa semana se equivocan, ¿no? Pero ya la semana pasada empezaban a salir algunos bajistas y esta semana en banda diciendo, ya lo comentaba yo, que esto ya es un día. Es curioso, pero cuando estaba rebote nadie hablaba. Pero también me ha hecho mucha gracia cuando esta mañana leo cierta noticia en Estados Unidos que dice, vamos, es que pasamos de los pesimistas a los optimistas. Dow Jones, ahora más cerca que nunca de los 40.000 puntos. ya es que ya es que no puedo evitar la risa, ¿no? Porque ya dicen, madre mía, entre unos que todo lo ven negro y otros que todo lo ven de color azul, ya esto es alucinante, ¿no? Y yo me quedo con las palabras de Jim Rogers, que decía, sea curioso y sea escéptico. Ya sabéis que yo siempre he sido un gran escéptico y por tanto nunca me voy a poner o posicionar ni al lado de los pesimistas ni al lado de los optimistas. Ya sabéis mi visión que tengo sobre Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado alcista, no tiene nada que ver con Europa. Europa sí que es, digamos que está de capa caída y como bien sabéis, con el IBEX 35 lo he tenido siempre muy claro cuál es su tendencia, ¿no? Seguramente alguno que cuando comenzó el rebote hace una semana atrás, gracias a Italia, que como ya existía gracias a Italia, que por eso quería hacer mucho remarcar mucho ese digamos, concepto que para algunos se escapaba, ¿no? Decían, ja, 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 con que 8.800, Diego, ja, 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 8.800. Bueno, pues como vemos,
El que ríe último ríe mejor, ¿no? Aunque tranquilos que yo no me suelo reír de nadie, porque todo al fin de cuentas tenemos opiniones y yo respeto la de los demás. No voy a entrar quién es más listo, quién deja de ser más listo, porque me parece una auténtica estupidez. ¿Sabéis quién es el más listo para mí? El mercado. O en todo caso, el tiempo. Porque el tiempo es el mejor juez que hay. También con esto me quedo, cuando decía esto de optimistas y los pesimistas, que me hace tanta gracia, me viene a la mente una frase de Benjamin Graham, el padre de la inversión de valor, que decía, el inversor inteligente es un realista, que vende a los optimistas y compra a los pesimistas. Ahí lo dejamos. Vale, vamos a ver, el IBEX 35, aquí tenemos el gráfico del IBEX 35. Qué tragedia, pierde un 3,80% hasta esos 8.902 puntos. Sí, 8.902 puntos. Uy, qué cerquita está de los 8.800, ¿no? Marcando un mínimo en los 8.897. Situación pues trágica ya esta semana. Yo ya venía comentando que perderlos, en este caso, lo que serían los 9.911 puntos, ya se reactiva la tendencia de corto plazo. ¿Por qué? Porque, como ya vengo comentando, no solamente ya la tendencia de largo plazo es bajista. Pensar que fijaros que estamos hablando aquí cuando se culminó el máximo en 2017 hasta hoy, 12 de octubre, pues lleva una tendencia bajista de largo plazo, de medio plazo bajista y ya esta semana pues también es corto plazo. Por tanto es bajista, se mire por donde se mire. Con el IBEX 35 no hay solución. ¿Cómo podríamos comenzar a pensar que pueda haber un cambio de signo en el IBEX 35? Pues obviamente recuperando los 9.658 puntos. Ahí ya podríamos pensar que algo se está fraguando. Pero eso solamente sería, como ya sucedió con el rebote que tuvimos aquí, estas 2 semanitas, que por ejemplo en Italia fueron 3 semanitas. Claro, Italia es que empezó la primera, la acompañan algunos índices europeos, y luego el resto de índices europeos pues continuaron después, con lo cual muchos índices europeos veréis que tienen 2 semanitas de rebote alcista y otros 3. Y es que Italia fue que empezó primero y después le siguieron los demás, todos tirando con el sector financiero. Y el sector financiero, pues en cierta forma, en que he intentado esta semana, la está haciendo bastante bien, pero para mí el sector más castigado, no voy a decir solamente en España, porque es verdad que en España ha habido pues una situación que ha provocado pues un cierto desasosiego entre los inversores, entre las grandes compañías eléctricas, y eso podría haber repercutido. Pero claro, me vale en un principio, pero cuando yo miro el resto del sector eléctrico y gasista europeo, ¿cómo puede ser que compañías, por ejemplo, en Dinamarca, Alemania, pueda ser en Suecia, pueda ser en Italia, pueda ser en Francia, veo esas mismas compañías cayendo y con fuerza? ¿Y cómo puede ser que ocurra también en Japón? ¿Tiene que ver simplemente una situación en España para que haya provocado ese tsunami? No, porque ha sido todo el sector en general. En Estados Unidos es otra situación, también insisto, es otra. Pero en el resto de Europa o Japón mismo, esta mañana estaba analizando todos los valores del Nikkei 225, se vive la misma situación, caída bastante importante. Para mí el sector eléctrico ha sido realmente el gran perdedor de esta semana tan negativa que ha habido. Aquí encima con el IBEX 35 pues se le ha unido el gigante Inditex y ya pues ahí poco han podido hacer los bancos realmente, poquito han podido hacer. Aunque también ha habido algún que otro banco que también ha apoyado pues, al sector eléctrico en esa caída, ¿no? Entonces, como decía, pues una situación que ahora mismo fijaros cómo hemos perdido el nivel 61,8% de todo el movimiento alcista, basándonos en Fibonacci, aunque esto es una pequeña penetración, ya que realmente son 8.963 y estamos 8.902, pero no obstante se considera que cuando se pierde los 8.900, bueno, en este caso los 8.963 que equivalen al 61,8%, esto ya, pues las probabilidades empiezan a inclinarse. ¿Hacia qué? Pues algo que ya he comentado en anteriores vídeos, también cuando hemos utilizado la herramienta Fibonacci, su retroceso, una vuelta al punto inicial de arranque, 7.579 o 7.580. Sí, hoy por hoy yo os lo tengo que decir, vamos a ir pasito a paso porque es que eso como también la noticia como me comentaba, Dow Jones 40.000 ahora que hay sacudida, bueno sí, seguramente el Dow Jones alcanzará 40.000, pero si yo hiciera caso a todo lo que se ha dicho sobre el Dow Jones en los 40.000 puntos, os puedo decir
que realmente se han equivocado los mayores expertos. Hay libros que ya trataban hace años atrás de que el Dow Jones llegaría a los 40.000 puntos. Pues todo ello erróneo. Fijaros lo que escribió un libro, porque mira, tú puedes comentar un comentario y decir, pues en internet, yo pienso que el Dow Jones va a llegar a los 40.000 puntos. Vale, estupendo. Eso se puede olvidar o se puede borrar lo que haya escrito. Pero cuando escribe un libro, no puede. Los libros, ya hay muchos libros vendidos. ¿Cómo soluciona la papeleta? Y eso es realmente, pues hay autores, analistas que acabaron pues realmente con todo su prestigio por los suelos, ¿no? Como precisamente pues le ocurrió aquí a un analista puntero que había español, y el de 2009 pues no fue capaz de predecir el fuerte rebote que se produjo, que hizo que muchos valores, entre ellos muchos del IBEX 35, subieran como mínimo un 100%. Hubo valores inclusive del mercado continuo que llegaron a un 400, un 500%. Aquello significó, pues, digamos, su declive. Todavía sigue estando, lo siguen invitando a ciertas conferencias de trading, pero aquello realmente pues lo dejó pues en pañales, ¿no? Y es que hay que saber cuando nos hemos equivocado, ¿no? Yo siempre digo que no es lo mismo perder una batalla que perder la guerra. Y cuando nos equivocamos hay que reconocerlo y punto, no pasa absolutamente nada. Por Fibonacci, como os decía, las probabilidades empiezan a inclinar, aunque no obstante yo lo cojo todavía con pinza porque necesitaría mayor profundidad, ¿no? Pero sí, ya basándonos en los retrocesos, pues todo apunta. Para mí, yo siempre ya sabéis que la idea que os vengo comentando, pues diferentes vídeos ya desde hace ya algún tiempo, son los 8800 y en extensión 8500. Como veis en la zona, 8556, 8555 en la zona más bonita que hay de soporte. En teoría, la más fiable, entre comillas, porque fiabilidad nunca existe. Con lo cual esa sería la zona más importante que podríamos encontrarnos. Con lo cual ahí, como dije ya en su momento, cuando yo también dije, sí, podría ser perfectamente que se fuera hacia 8500, estaba diciendo que estaba de acuerdo con ciertos analistas técnicos que comentaban esa posibilidad. No obstante, siempre hay que ir paso a paso, como ya sabéis, a mí no me gusta esto de ponerme a decir, bueno, pues se va a 11500, pues por la cara, no. Antes de llegar a 11500 hay diferentes niveles de zona de resistencia que hay que batir. En cualquier momento el precio se puede dar la vuelta. Y hacia abajo lo mismo, siempre hay que ir paso a paso y ya vamos viendo cómo se va desarrollando, ¿no? Aunque tengamos un objetivo teórico. No olvidéis que un objetivo teórico es eso, teórico. No es que nos garantice que el precio se vaya. ¿Entendido? Hacia dicho nivel, para nada, absolutamente. Nos dice que la estadística estaría a favor de que el precio fuera hacia ese punto, pero no nos garantiza nada. Vale, con lo cual, pues situación complicada y como digo, pues cada vez más cerquita a 8800 puntos, con lo cual, pues en ese aspecto me sentiría bastante contento, ¿no? De tener razón. Para mí tener razón sí que es importante, ¿no? Pero si me equivoco, pues obviamente reconozco que me he equivocado. Pero me gusta tener razón. Así que vamos a ver si finalmente se consigue. Vamos a ver un gráfico diario. Bueno, pues aquí lo estamos viendo. Qué gran subida hoy, ya lo he dicho. Hoy le han dado, vamos a, bueno, pues todos sitios al IBEX 35 y desgraciadamente pues no ha podido pues aminorar las caídas que sí que hemos visto en otros índices que se ha producido, ¿no? Y fijaros, sobre todo Wall Street subiendo y hoy no, hoy estaban perdidos. Sí que ha permitido que aquellos índices que han estado mostrándose un poquito más fuertes, más resistentes a la caída, pues finalmente pues inclusive darse la vuelta a la jornada de hoy viernes, ¿no? Que era una situación bastante complicada, pero finalmente pues Wall Street, ese séptimo de caballería, no ha podido salvarlo. Aquí vemos la caída de hoy, tremenda, ¿no? Ya estamos viendo la caída como perdíamos, pues bueno, pues este era el movimiento lateral que estamos. Aquí acordaros que estaba, como decía, la posibilidad más, a lo mejor más maravillosa que podría ocurrir, también la menos probable, pero podía ser, era la posibilidad de un hombro, cabeza, y si estaba entre 9330 y 9300, pues ahí si se menoraba esa zona 9330, 9300 puntos y empezaba a subir y rompía esta línea, ahí podríamos tener un hombro, cabeza, hombro invertido. Pero obviamente era lo menos probable, pero si eso hubiera sucedido, pues evidentemente cambiaría el escenario y esos 8.800 puntos tienen que ver con la ruptura del movimiento lateral. Ya sabéis, el momento que se produjo aquí la ruptura, que bueno, pues luego se empezó a desarrollar en contra precisamente por ese rebote que llegó. Si no, posiblemente ya habríamos visto caídas más importantes, ¿no? Pero el rebote que se inició en Italia, pues fue lo que provocó esta reacción y finalmente hemos visto que con la misma fuerza que Italia impulsó el rebote, pues con la misma fuerza precisamente Italia ha sido la que ha hundido
ha hundido a Europa, ¿no? Pero insisto, el próximo día quizás se pueda unir a Alemania, ¿no? Alemania, que también ha sido otro país que ha creado bastante incertidumbre a lo largo de 2018. Hay que tenerlo en cuenta. Para mí hay dos grandes países que han sido problemáticos ya este año. Italia no es solamente ahora, ya lo demostró unos meses atrás. Alemania también se vio influida no solamente por problemas políticos internos, sino que además ya sabéis que fue tocado, bueno, pues la amenaza de Donald Trump al sector automovilístico y por tanto un gran perjudicado a Alemania, y eso produjo una fuertísima caída en las bolsas europeas. Bien, veíamos la semana pasada, ya llevamos viendo algunas semanillas también el IBEX ajustado a dividendos. Aquí lo tenemos, ya comentaba cómo si se perdía este nivel de los 25.145 puntos, aquí señores, aquí se abre ya la caja de Pandora. Aquí se abre la caja de Pandora y aquí nos vamos para esa zona de los 23.000 puntos. Situación que, como seguimos viendo, también muy complicada. El IBEX 35 pierde un 3,80 y el IBEX ajusta dividendos un 3,67%. Es decir, la situación está bastante complicada, como vemos, para el IBEX 35. Tanto sin ajustar como el gráfico ajustado a dividendos. Vamos a ver el Santander. Bueno, Santander ha perdido un 2,17%. No ha sido el que menos ha perdido, ¿eh? No ha sido el que menos ha perdido. Bueno, pues ha cerrado en esos 4.22, se ha movido entre 4.21 y 4.43. Lo vemos como ahí, poco a poco, nuevamente, si la semana pasada había un pequeño respiro que podría a lo mejor intentar, pues la posibilidad de que rebote nos anulara, ya vemos que nuevamente los bajistas siguen presionando, aunque obviamente sigo comentando. El rebote no ha sido anulado. Para anularse el rebote necesitaríamos un nuevo mínimo, como se ha sucedido en el IBEX 35. Es decir, una caída, como vemos aquí, estaríamos hablando de 4,14. Pero es que claro, ya los 4,14 ya esto apunta a los 4 euros. Los 4 euros que, como bien sabéis, y a lo largo de todo este 2018 he ido comentando, para mí es la zona más importante y zona intermedia, donde se podría pues intentar buscar algún tipo de movimiento alcista. No obstante que están muy pendientes, porque si los 4 euros no aguanta, el tortazo va a ser monumental, porque luego la siguiente zona importantísima la tendríamos en la zona de los 3 euros. Con lo cual, fijaros el panorama que hay, que a lo mejor piensas en comprar en 4 euros, en los 4,22 que está ahora mismo, pero si compras 4,22 y cae a los 4 ya estás perdiendo algo, ya he hecho una mala entrada. Claro, siempre podrás decir que va a largo plazo, pero si caen los 4 euros, la hostia que se va a pegar es impresionante, porque estaríamos hablando de muchísimas posibilidades de irnos a los 3 euros. Pero claro, eso vamos a ir viendo cómo va evolucionando, qué va a pasar en las próximas elecciones que nos vamos a ir encontrando, tanto en Alemania como en Estados Unidos, y eso va a determinar si se frenará en esta zona de los 4 euros o, en el peor escenario para Santander, serían los 3 euros. Pero que nadie ahora piense que es que Diego Gutiérrez Pérez dice que hay que irse a los 3 euros. No. Ahora mismo vamos a ver si aguanta sobre esos 4,14, que muy cerquita tiene los 4 y, como digo, es la zona más importante de soporte. Si caen los 4 euros ya nos pondremos a pensar en las posibilidades que hay de irse a los 3 euros. De momento, como digo, todavía persiste el rebote, no se ha anulado porque necesitaríamos un nuevo mínimo. Técnicamente es verdad que está muy muerto, prácticamente en respiración artificial, pero mientras no desconectemos la máquina, el rebote sigue todavía vigente. Como vemos, perder este mínimo ya, señores, pues significa adiós, adiós. Ya teníamos todas las tendencias, tanto en el medio como en el corto plazo, pues clarísimamente bajistas. Vámonos a BBVA, gráfico semanal. Para aquellos que no lo sepan, todos los gráficos de los blue chips son ajustados a dividendos. Bien, pues BBVA, milagro. BBVA, milagro. Un 1,96% al alza. Muy bien, cerrando en esos 5,26. Ha podido estar mejor, ¿eh? Esta es la vela semanal, ha estado en la zona de máximos de la semana. Hoy viernes, finalmente se ha venido abajo, desgraciadamente. Si no, podría haber cerrado mucho mejor, mucho mejor. BBVA podría haber terminado en zona de máximo de la semana, pero finalmente ha caído. Bien, pues como decía, BBVA ha subido un 1,96%. Aquí todavía sigue manteniendo el rebote con mayor tranquilidad. Vemos cómo se vuelve a apoyar en el soporte del canal bajista. Se ha movido un poquito, me voy a permitir. Esto es una cosa que me jode muchas veces, que se muevan las líneas, ¿no? Pero bueno, esto se ha movido porque se ha ajustado a dividendos. Ya sabéis que esta semana, que ya se me iba a pasar un poquito. Esta semana, pues BBVA descontaba y ha pagado en la misma semana un dividendo de 0,10 euros brutos por acción, ¿vale?
De acuerdo. Bueno, pues aquí lo vemos manteniendo un poquito, pero nuevamente aquí si perdemos la cota de los 5 euros, pues obviamente ya en el corto plazo ya directamente estamos también tendencia bajista. Ya de por sí el canal bajista que tenemos aquí a lo largo de este año ya nos indica que la tendencia a medio plazo de BBVA, que es la que nos interesa a los que aplicamos el análisis técnico o el momento, pues deberíamos estar aplicando cualquier tipo de rebote para buscar una puerta para abrir posiciones cortas, no para abrir posiciones largas, puesto que la tendencia, como podemos observar, es bajista en este movimiento en un canal bajista. Como digo, perder los 5 euros, pues obviamente le va a llevar pues a lo que más o menos ya teníamos planeado sobre esa zona de los 4,40, que puede ser un poquito más abajo, porque como veis ha movido un poquito pues la trayectoria, ya que aquí se produjo esa ruptura y obviamente pues aquí, que más o menos lo teníamos marcado aquí, sería ahora los 4,35, ya ajustándolo perfectamente a dividendo. Ese sería el objetivo. No obstante, aunque rompa hacia abajo el soporte del canal bajista, tenemos una zona muy importante aquí, que sería entre los 4,65, 4,80, que es una zona bastante importante. Si se pierde esta zona, obviamente alcanzar los 4,38, 4,35, perdón, que sería el objetivo teórico, ya es coser y cantar. Pero la cuestión no es si alcanza los 4,35 una vez que lo haya perdido. La idea no es aquí. La idea es, nos vamos a los 4 euros. Esa sí que es realmente lo que me haría, empezaría yo a darle vueltas, no al tema ya de si ya se consigue el objetivo, porque muy posiblemente perder la zona que hoy menciona de soporte, vamos a ver los 4,35, por tanto objetivo alcanzar, no es algo que me preocupe. Quizás fuera precisamente esto, vamos a los 4 euros BBVA, interesante. Vamos a ver un gráfico diario, bueno. Aquí también tenemos otra posibilidad. Sabéis que ya trabajamos en su momento con un hombro, cabeza a hombro, que es de continuación, muy bien alcanzando su objetivo. Pero también podría haber otra opción. Vamos a imaginar. Caída bajista, tenemos aquí un valle, podría ser un hombro, rebote, vuelve a caer, cabeza, vuelve a subir, vuelve a caer. ¿Qué ocurriría si empieza a subir? Si me permitís, os lo trazo un poquito. Aquí, 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 y empieza a subir. Rompe la directriz que teníamos aquí, que además estas son las directrices que le gusta, una directriz alcista, es decir, la neckline, la línea clavicular alcista. Esto a alguno que le gusta mucho, siempre habitualmente lo vemos en gráfico horizontal, ¿verdad? Siempre es horizontal en todos los cursos, en todos los libros, pero eso es como queda muy idealizado. Nos podemos encontrar, por ejemplo, en este caso, fijaros, no era una directriz la que tenemos aquí bajista, sino alcista, y sin embargo perfectamente cumplió su objetivo, su cometido. Normalmente hay algunos que le da igual, a mí personalmente me da igual, pero hay algunos piquismiquis pues que le gustaría que el hombro cabeza hombro, la neckline, línea clavicular, fuera descendente. En este caso estaremos hablando de un hombro, cabeza, hombro invertido, un posible escenario hipotético, no tenemos nada porque para tener el precio debería de subir y romper esta línea, esta directriz alcista, ¿entendido? Por tanto, no tenemos nada más que una simple suposición. Este sería un escenario fantástico porque le podría dar una gran repercusión al alza. Pero es simplemente un escenario imaginario. Es como mirar una nube y creer que estamos viendo el rostro de nuestra novia, de nuestro novio, o vemos el Ferrari que tanto nos gusta, ¿verdad? Todos alguna vez de niño lo hemos hecho, ¿verdad? Ya está, no tenemos nada absolutamente. Por tanto, tenerlo muy claro, ¿no? Pero es una posibilidad que podría estar ahí perfectamente y vamos a ver. No obstante, claro, si perdemos los mínimos que tendríamos ya de la semana pasada, vemos caída y se acerca ya a los 5 euros, pues obviamente queda descartado. Conforme ya nos acerquemos a la cabeza, aunque podríamos tener un hombro, cabeza doble o compuesta, con hombro derecho, cabeza compuesta, hombro derecho y finalmente hubiera confirmación. Pero bueno, no es tan habitual, ¿no? Esa posibilidad. Pero como digo, aquí si perdemos los 5 euros, pues ya lo tenemos en el corto plazo bajista. De momento este rebote todavía aguanta, aunque hemos visto hoy, fijaros, la caída precisamente que ha tenido aquí en esta zona. Bueno, pues bueno, esto es lo que ha frenado bastante ese avance, aunque lo ha estado haciendo bastante bien en principio, pero finalmente ha caído. Vámonos a Iberdrola, gráfico semanal. Bueno, pues Iberdrola ha perdido un 5,48%. Como vemos, esto es lo que ha repercutido esta semana. Hemos estado viendo siempre ahí prácticamente desde el comienzo de la semana, unos días mejor, otros peor. Hemos visto el sector eléctrico muy tocado. En Japón yo he ido repasando valor tras valor del sector eléctrico y las caídas, por ejemplo, han sido mucho más potentes que en España y veíamos continuamente caídas de entre un 8 o un 13%. Cuidadito, ha sido increíble lo que ha sucedido allí en Japón con el sector eléctrico.
No obstante, no solamente el sector eléctrico, hay otros sectores que también caen con bastante fuerza, pero es lo que os decía al principio, que no ha sido, a mí es que cuando leí el otro día una noticia que afectaba al sector eléctrico español, te decía, no, aquí hay más, no, esto no, la caída del sector eléctrico no tiene, sí puede verse influenciado un poco, pero claro, si te pones a mirar el japonés ya ha caído mucho más, no, poco tiene que ver las decisiones que tome el gobierno español con lo que pueda ocurrir a las compañías japonesas, ¿no? ¿Verdad? Y esto también pues ha ocurrido en otra zona de Europa, ¿no? Bueno, pues vemos cómo se ha producido esa caída, que como decía, un 5,48%, con lo cual ya este 2018 Iberdrola, que era el único blue chip que estaba en positivo, ya está en rojo, está perdiendo un 2,38% ajustado a dividendos, con lo cual vemos que ha cerrado los 6 euros, ha llegado a marcar un mínimo en los 5,99 semanal, situación bastante complicada. Como sabéis, se está moviendo dentro de un movimiento lateral desde 2017. Tenemos esa zona clarísima de resistencia, zona de soporte. Aquí lo único que puede evitar una visita a los 5,60, soporte del movimiento lateral. Es una zona que tenemos aquí comprendida entre los 5,80 y 5,95, que a lo mejor puede frenar y no necesariamente los 5,60. Si se frena en dicha zona 5,80, 5,95 sería un fallo bajista, porque obviamente no habría alcanzado el soporte. Cuando no se alcanza el soporte o la resistencia en un movimiento lateral, hablamos de fallos. Son fallos, bien sea alcista o bajista. Algo que es muy común. Por eso no se recomienda desde el análisis técnico nunca, cualquier analista medio serio nunca os va a recomendar que os dediquéis a operar en ello. Esto solamente es para gente de corto plazo y obviamente con una grandísima experiencia, porque aquí tienes que ser un tío muy disciplinado y tienes que estar muy pendiente de la evolución del precio. Aquí no puedes estar mirando semana a semana o mes a mes, aquí tienes que estar al pie del cañón. Es muy importante lo que os comento, lo que son los movimientos laterales, que nos puede salir evidentemente señales para abrir posiciones cortas y largas, sí, obviamente, pero hay que tener siempre pues mucho cuidado con lo que pueda ocurrir en este movimiento. Como digo, el peor escenario sería ver 5,60, pero podría frenarse esa zona, como vemos, 5,80, 5,95, aunque obviamente lo que debemos de contar es principalmente con una vuelta a 5,60. Todo esto pues cambiaría bastante si recuperáramos la zona de los 6,55. 6,55 pues obviamente nos llevaría nuevamente a los 6,80 y por tanto estaríamos ante un fallo bajista. Vamos a verlo en gráfico diario. Mirad cómo en gráfico diario pues ya hemos perdido esa zona de soporte bastante importante, los 6,10, como también pues vemos aquí en una zona de colchón 6,02, 6,10. ¿Por qué? Porque teníamos aquí inclusive el 61,8% de Fibonacci. Aquí lo que estamos viendo es muy semejante a lo que hemos visto en el IBEX 35, ¿verdad? Hemos perdido ligeramente el nivel 61,8, por lo cual yo lo cojo entre comillas, aunque habrá otros que dirán, no, esto dice la teoría que ya aquí Iberdrola se va al punto de arranque del movimiento alcista, es decir, los 5,55. Yo lo cojo todavía con pinza. Voy a ver lo que puede ocurrir la próxima semana y entonces sí que podríamos ya hablar directamente de que a lo mejor pues empiezan las probabilidades a inclinarse hacia, como digo, ese punto originario, 5,55, siempre basándonos en qué, pues en los retrocesos de Fibonacci y en lo que nos dicen, perder 61,8%, estadísticamente nos está diciendo que lo más probable es que volvamos al punto inicial del movimiento alcista que hemos tenido aquí previo. Por tanto hay que cogerlo un poco con pinza. Pero no obstante, estamos viendo aquí esta zona que podría estar alrededor de los 5,85, que podría ser perfectamente una zona de soporte donde se podría producir un frenazo. Por tanto habrá que estar muy controlando esa zona 5,85, 5,90, que es donde podría ahora en el más estricto corto plazo frenarse. No obstante, podría ser que quizás desde los 6 euros pues se produjera la próxima semana algún tipo de rebote. Pero hay que estar muy preparado a que esa zona 5,85, 5,90 pues pueda ser tanteado. Perder la zona 5,85, pues yo ya ahí sí que empiezo a pensar en la posibilidad de volver a los 5,55. No obstante, perder, como he hecho anteriormente, a los 5,85 sería 5,70, 5,70, ya 5,55. Esos son los niveles de soporte que hay que ir vigilando y conforme vaya cayendo uno tras otro, pues ya sabemos hacia dónde nos dirigimos. Vamos a ver Inditex, gráfico semanal, que también pues ha pasado una mala semana. Aquí lo vemos, ha perdido un 4,01%. Iberdrola ha sido el gran perdedor, ha sido con ese 5,48 de los blue chips que me ha caído. Pues aquí tenemos Inditex que ha caído un 4,01% hasta los 24,39, no termina de espabilar. Aquí sí, aquí ya se ha comido el rebote, ya no hay dudas. La semana pasada todavía no se había anulado realmente el rebote. Ahora sí, ahora ya estamos nuevamente con la tendencia bajista en el corto plazo.
queda anulado el rebote y estamos en la zona fundamental, la zona de los 24 euros. Aquí se juega mucho porque obviamente si cae los 24 euros, pues os puedo decir que posiblemente Morgan Stanley, que fue el que provocó la caída que vemos aquí, cuando rebajó el precio objetivo de Inditex hasta los 21 euros, se saldría con la suya. De nada sirvió que JP Morgan dijera, están locos los de Morgan Stanley, si esto se vaya a los 33 euros. Bueno, porque Morgan Stanley, la idea son los 33 euros, es su objetivo. ¿Entendido? Pero claro, Morgan Stanley dijo, no, yo pienso los 21. Si cae los 24, 21 para mí ya está pues más que hecho, más que hecho. Por tanto, hay que vigilar esa zona que podríamos hablar entre los 23,70, 24,45, que como caiga, señores, prepárense porque esto vamos a volver a ver. Nuevo mínimo anual, los 21, vamos ya prácticamente habría que decir a Morgan Stanley, tío, os habéis salido con la vuestra. A pesar de que otros han dicho que esto se iba a la zona de los 30 y tantos euros, vosotros habéis visto algo que no hemos visto el resto. Con lo cual, pues obviamente habría que reconocer que han sido mucho más espabilados, mucho más inteligentes, ¿no? Fijaros como algunos, pues en la zona de 33 euros es donde rondan muchos, digamos, casas de análisis recomiendan y obviamente, pues si estos se salen con la suya, han visto lo que no ha visto pues el resto. Lo que no hemos visto el resto lo ha visto a ellos. Por tanto, situación bastante complicada que se puede presentar. Vamos a verlo en gráfico diario. Bueno, pues aquí tenemos ya cómo se ha anulado directamente. Es que ya ha caído. Fijaros, esta directriz que tenemos aquí es una que viene de largo plazo. Fijaros, ¿veis? De 2017. Mirar, ¿veis? Y justamente esta semana, fijaros cómo han intentado la directriz que estaba actuando bajista, que estaba actuando como soporte dinámico, ahora está actuando como ¿qué? Como resistencia dinámica, frenando cualquier tipo de embestida. Fijaros cómo la jornada de hoy comenzaba con hueco de apertura alcista, justamente ante la directriz, pero se ha desplomado directamente. Con lo cual, pues el pequeño intento de amago que hizo ayer, que también volvió a atacar la directriz, que actúa, como digo, actúa ahora como resistencia, fracasó y hoy pues estrepitosamente. Con lo cual, la situación de Inditex sigue siendo muy complicada y obviamente pues no invita pues obviamente a ser desde luego para nada optimista, ¿no? Tampoco vamos a hablar de ser pesimistas porque ahí nos queda todavía esa zona de los 24 euros, como vemos en gráfico semanal, y aquí donde realmente se la está jugando. Inditex se la juega esta zona, perderla pues obviamente adiós a la niña y adiós a la esperanza que había en Inditex. Vámonos a Telefónica ya para concluir, gráfico semanal, pues también ha cerrado en positivo junto con BVA, son los dos valores que han cerrado en positivo. Un 0,43% hasta los 6,95. Eso sí, ha sido pues un valor que ha ido de más a menos, ya que ha llegado a marcar un máximo en la semana en los 7,14 y finalmente pues lo vemos en 6,95. No ha podido nuevamente los 7 euros. Y los 7 euros, como ya veníamos comentando en vídeos anteriores, precisamente es donde está teniendo dificultades. Los 7 euros lo están frenando. Debe ser que las manos fuertes, porque esto no lo hacemos los chiquitines, las manos fuertes del mercado están frenando a los 7 euros. Pero no obstante, pues aquí el rebote sí se mantiene. Fijaros que justamente fue a frenarse en lo mínimo de 2016, esa zona de 66-65, donde se produjo esa reacción. ¿Veis? Se produjo esa reacción. Pero fijaros en las mechas superiores, que veis, son muy largas. Sin embargo, ¿veis las mechas inferiores? Son muy chiquititas o casi inexistentes. Eso ahí nos está indicando cómo están intentando tumbar a Telefónica. Con lo cual, mientras no supere los 7 euros, difícilmente podemos pensar en irse a los 7,50, que es donde está ahora mismo pues la resistencia del canal bajista en el que se está moviendo. No obstante, aquí sigo insistiendo, ponernos largo en Telefónica, basando en análisis técnico, es ir contra tendencia. Es ir contra tendencia, ya que la tendencia que tenemos en Telefónica es bajista y no hay que olvidarlo. Es que estamos muy cerquita todavía de esos mínimos, no del mínimo de este 2018, sino de los mínimos inclusive de 2016. Con lo cual hay que estar muy atentos porque esto en cualquier momento puede provocar un derrumbe y ver también pues una caída bastante importante en Telefónica, con lo que hay que tener bastante cuidado. Vamos a verlo en gráfico diario. Ya sabéis que en gráfico diario con Telefónica tenemos un objetivo en los 6,37 que sigue activo. No sé, este objetivo no quedaría anulado ni siquiera con una vuelta a la zona de los 7,80.
técnicamente, mientras no lo veamos por encima del 8.25, este objetivo no está anulado. Insisto, no está anulado. Por tanto, hay que tener mucho cuidado de momento. No obstante, la trayectoria alcista la mantiene. Lo que no hemos visto en el resto de valores que hemos estado viendo, aquí sí que tenemos ese rebote que permanece. No obstante, estamos viendo esas dificultades en la zona de los 7 euros, que es lo que le impide visitar los 7,50. Así que una semana que, bueno, pues caídas bastante importantes. Telefónica este 2018, pues a pesar de ese pequeño repunte de un 0,43%, realmente es que ha sido, me parece que 3 céntimos con respecto a la semana pasada, lo que ha subido. Pues tiene una caída de un 12,17%, todo ello ajustado y viendo, obviamente. Inditex un 14,78% pierde. Iberdrola es la que menos, lleva un 2,38%, esta semana se ha puesto en negativo. BBVA pierde un 22,77% y Santander un 20,21%. Ese es el panorama que tenemos. Como esto sigue así, yo no sé de aquí a diciembre qué valor del IBEX 35, cuántos van a quedar estando en positivo. Porque esto cada semana está menguando el número de valores alcistas, con lo que está siendo una auténtica tragedia lo que se está viviendo no solamente en España, sino también en Europa. Estamos viendo cómo la situación está bastante complicada. Está siendo un malísimo año para la renta variable, más allá de algunos rayos de sol que hay en algunos valores. Así que esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte y que paséis un buen fin de semana. Chao.